La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de escuela sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 1, la fórmula del éxito. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Un saludo muy especial, querida audiencia, donde quiera que nos estás viendo. De parte de todo el equipo de producción de Más de tu Palabra, te damos la bienvenida al nuevo estudio trimestral y hoy me acompaña el pastor Jorge Luis Rodríguez. Bienvenido, pastor. Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo en qué momento estés viendo este video. Es correcto. Daylin, gracias por acompañarnos y bienvenidos a un trimestre más. Este es nuestro segundo ya trimestre con este proyecto de Más de tu Palabra, estudio semanal de la guía de estudio de la escuela sabática. Y esperamos que este nuevo libro sea una bendición para ustedes, como también lo será para nosotros. Sí, estamos muy felices y contentos por el feedback que hemos recibido del trimestre anterior, pastor. Y además yo quiero pedirte qué te ha parecido estas lecciones. Sé que lo has comentado en el trimestre anterior, pero nos gustaría saber en esta primera episodio o esta primera lección, qué piensas, cómo ha crecido tu fe, cómo ves ahora la Biblia a través de estos programas. Para nosotros va a ser gran importante tu feedback, porque de esa manera, pastor, lo usamos para mejorar y para dar lo mejor a toda esta hermosa comunidad que nos está viendo. Pastor, esta lección me encanta porque de una manera sigue la secuencia de la historia que venimos estudiando con el libro de Éxodo. Y eso no es muy común. Los temas de la guía de estudio no necesariamente siguen un orden cronológico de la Biblia, pero en este caso, el trimestre pasado vimos el libro de Éxodo y este trimestre vamos a empezar hoy, empezamos el estudio del libro de Josué. Exacto. Y me encanta porque nosotros quedamos en la historia del Éxodo con un pueblo que se rehusó a seguir los mandamientos de Dios, que se inclinó más hacia la incredulidad y la desobediencia. Y cuando abrimos este nuevo espacio con esta historia de Josué, nos damos cuenta que el libro de Josué es una nueva oportunidad. Así es como una nueva historia para el pueblo de Israel. Un nuevo comienzo, una nueva generación. Después de haberse marcado por un pueblo incrédulo y desobediente, ahora el libro de Josué nos presenta a un nuevo pueblo, a una nueva generación dispuesto a conquistar lo que Dios ya había prometido. Y eso es maravilloso. Y vamos a comenzar con una oración inicial, porque el título de esta lección me encanta, lleva por título La fórmula del éxito. ¿Quién no quiere ser exitoso en esta vida, pastor? Todos queremos. Todos queremos ser exitosos. Así que vamos a orar y comencemos este estudio. Amadísimo Padre Celestial, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. En esta hora coloco a cada persona que está viendo este programa para que tu Santo Espíritu nos pueda permitir discernir, entender las enseñanzas bíblicas que nos quieres dejar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo quisiera hacerte una pregunta a ti, mi querido amigo, líder, ministro, maestro de escuela sabática que estás allí con nosotros. ¿Qué es para ti el éxito? ¿Cómo tú puedes definir el éxito? Si hubiese una fórmula, una receta, ¿cuáles serían los ingredientes o cuáles serían los componentes de esa fórmula de acuerdo a tu experiencia de qué es el éxito? Y para ti, mi querido pastor, ¿cómo definirías el éxito desde una perspectiva bíblica? ¿Cómo lo define Dios? Yo creo que el éxito se mide en la vida de un siervo de Dios por estar donde Dios quiere que tú estés, haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Y para el ser humano es muy común medir el éxito en materia de dinero, en materia de fama, en materia de posesiones, quizás incluso hasta de salud. Pero cuando tú ves en la Biblia los grandes hombres de Dios, no todos fueron ricos. Hubo algunos que sí fueron ricos, otros no. Hay algunos que murieron jóvenes o que murieron incluso una muerte violenta. Desde esa perspectiva, el éxito consiste en estar donde Dios quiere que tú estés, haciendo lo que Él desea que tú estés haciendo en ese momento. Perfecto. Ahora, si vemos la historia de Josué, encontramos un líder que recibió una tarea que originalmente era de Moisés. Venimos desde el trimestre anterior cómo Moisés fue encomendado para sacar el pueblo de Egipto. Podemos ver en ese libro de Éxodo a un Dios que libera. Ahora, en Josué, Moisés muere, pero Dios deja una promesa a Moisés. Y ahí vamos con eso, porque Dios había prometido levantar un líder semejante a Moisés. De hecho, antes de continuar, déjenme, como hicimos el trimestre anterior,
Estamos comenzando un nuevo libro, un nuevo estudio de la Biblia, y yo siempre recomiendo, apreciados amigos, esto que tenemos acá, voy a tomarte Sí, prestado, cómo no. esto es una guía para estudiar la Biblia. Esto no es un estudio, Exacto. es una guía para tú estudiar la Biblia. Y siempre es bueno acompañar tu estudio de la Biblia de Correcto. buenos recursos, Ujú. de buenos libros. Yo tengo aquí abierto en mis manos el comentario bíblico Andrews. Lo vamos a estar utilizando durante todo este trimestre. Hoy tengo una cita muy bonita de este libro para compartir con ustedes. También tengo, igual que el trimestre pasado, esto lo puedes reciclar. Si ya lo adquiriste para Éxodo, lo continuamos usando. Patriarcas y Profetas de Elena G. de White. Y como tú me vas a hablar ahora de liderazgo y de Moisés como líder y Josué como líder, tengo acá un libro escrito por el pastor Roberto Herrera, Josué. Si usted quiere ver el libro de Josué desde una perspectiva del liderazgo, este es el libro que usted debe adquirir este trimestre. Siempre es bueno complementar el estudio de la Biblia con buenos libros, con buenos recursos. Ahora sí, volvemos al tema. El tema. Y quiero añadir algo más. Sé que con la tecnología podemos obtener estos materiales incluso vía online, pero nada mejor que tenerlo impreso. A mí me encanta porque yo puedo subrayarlo, ¿ves? Hacer mis anotaciones y de una manera me encanta dejar las líneas resaltadas. Así que Siempre me gusta ver que tú tienes todos tus folletos marcados y un arco iris de colores ahí en cada página. sí, de esa manera visualmente lo puedo recordar. Así que, bueno, como dijo el pastor, adquiere estos recursos, te va a ayudar muchísimo. Ok, Dios había prometido levantar un líder semejante a Moisés. Y me encanta la promesa que deja en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Voy a leerlo textualmente. Profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Uno escucha eso y dice, wow, un profeta, un líder semejante a Moisés. Y cómo Dios vio a Josué, esa persona, para que sea el sucesor de Moisés. Te pregunto, ¿quién era Josué? Muy buena pregunta. Josué, pues era un israelita común y corriente hasta cierto punto en la historia. Sin embargo, tan pronto Israel sale de Egipto, nos damos cuenta que Josué, de hecho, la Biblia lo identifica con este calificativo, siervo de Moisés. Josué era el ayudante de Moisés, era el asistente de Moisés. Sin embargo, desde muy temprano en la narración del Éxodo, Josué desempeñó un papel importante. Cuando los amalecitas atacan a Israel en Éxodo capítulo 17, no es Moisés quien enfrenta a Amalek. Moisés delega esa función en Josué. En Éxodo 19, cuando Moisés sube al monte a hablar con Dios, Josué lo acompaña, aunque Moisés llega a donde Josué no puede. Josué se queda un poquito más abajo. Cuando el pueblo peca con el tema del becerro de oro, y Moisés baja del monte, quien lo está esperando en el pie de la montaña es Josué. Y entonces dice, oye, escucho gritos, y entonces el Josué piensa que es guerra. Moisés dice, no, no es de guerra, es de fiesta. O sea, Josué estaba cerca de Moisés. Vemos en la Biblia, por ejemplo, cuando Moisés entraba al tabernáculo para hablar con Dios, Josué se quedaba en la puerta, se quedaba ahí en la puerta del tabernáculo esperando a que Moisés saliera. Un detalle importantísimo de Lynn. El nombre original de este personaje no era Josué, se llamaba Oseas. La palabra Oseas significa salvación. Y voy a leer ahora del comentario bíblico Andrews, página 407, la introducción aquí al libro de Josué, donde el autor dice esto. El nombre original de Josué, ¿verdad? Dice que era Oseas, que significa salvación. Pero Moisés le cambió el prefijo, le añadió a la palabra Jehová, el verbo Yahvé. Yahvé más Oseas. Y entonces esto indica que ahora el verbo hebreo, la palabra hebrea detrás del nombre de Josué, significa Jehová es salvación. Y ahora te voy a dar una curiosidad muy interesante. Te lo voy a preguntar. ¿Tú sabes qué otro personaje de la Biblia tiene el mismo nombre de Josué? Y su nombre significa Jehová es salvación. Jesús. Lo que en español tenemos Josué, Jesús, son nombres distintos, porque Josué es la versión hebrea de Jehová es salvación. Jesús es la pronunciación o la escritura griega del nombre de Josué. Pero en hebreo, si usted hablara hebreo o arameo, los nombres de Josué y Jesús son los mismos. Y esto es muy importante porque en gran medida Josué se convierte en un tipo, lo que llamamos los adventistas tipo, un anticipo, un anuncio de lo que Jesús va a hacer, de que Dios es salvación. Por eso Jesús, el ángel le dice a José en Mateo 1:23, llamará su nombre Jesús porque él salvará
a su pueblo de sus pecados. Jesús y Josué es el mismo nombre. Qué lindo saber que Josué es un anticipo de Jesús. Y un detallito más. ¿Tú puedes leerme de nuevo la promesa de Dios en Deuteronomio 18? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiré. Nuestras Biblias los libros de la Biblia están categorizados por su género literario. Por ejemplo, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿sabes cómo se llama ese grupo de libros? Pentateuco. El Pentateuco, muy bien, la ley. Uh-huh. Luego en nuestras Biblias viene Josué, Jueces, Ruth, los 2 de Samuel, los 2 de Reyes, los 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. A ese bloque, ¿cómo le conocemos? Como una historia. Los libros históricos. Luego viene Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Poéticos. ¿No? Poéticos. Uh-huh. Y luego vienen los profetas. Los 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías, con Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y luego los 12 profetas menores. Pero la promesa de Dios es que Él levantaría un profeta. Uh-huh. ¿Tú sabías que para los judíos Josué no es un libro histórico? Es un libro profético. El Antiguo Testamento hebreo está organizado de esta manera. 3 secciones grandes. La Torá, la ley, el Pentateuco, Neviim, los profetas, y Ketubim, los escritos, que son escritos variados. Ahí están los históricos y también están poéticos. La sección profética del Antiguo Testamento está dividida se le llama el 4+4. 4 profetas anteriores y 4 profetas posteriores. Los 4 profetas tempranos son Josué, Jueces, es un libro profético para los judíos. Okay. Samuel, que es un solo libro, aunque por la extensión lo tenemos dividido como 2, pero es un solo libro. Y Reyes. Samuel era un profeta. Y Reyes también. Y es un detalle interesante. En el Antiguo Testamento, la historia la cuentan los profetas. O sea, la historia bíblica, por eso tiene una perspectiva divina. Porque la historia del pueblo de Dios se ve a través del ojo del profeta. El profeta es que te presenta la perspectiva de Dios sobre la historia. Y ya luego vienen los profetas posteriores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores en un solo libro. De manera que es interesante esto ver que para el judío, Josué es un profeta más. Porque Josué cumple la profecía de que Dios levantará otro profeta a quien el pueblo debe escuchar, porque Josué hereda la misión de Moisés de introducir al pueblo en la tierra prometida. Y Josué es un representante de Dios. El único representante el único líder del pueblo, donde usted ve una sucesión marcada y establecida, es de Moisés a Josué. Moisés instala a Josué en el cargo, le dice, esfuérzate, sé valiente, tú cumplirás las palabras. Josué heredó la responsabilidad del hermano Moisés. Y es interesante ver cómo tanto Moisés como Josué solo fueron instrumentos de Dios, porque Moisés, ¿verdad?, comienza la obra, Josué la termina, pero ellos fueron grandes líderes usados por Dios. Y mira cómo comienza el libro de Josué. Lea conmigo, hermano. Josué capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, y le dijo, y ahí entonces viene el discurso de Dios a Josué. Sí, y ahí, pastor, disculpa que te interrumpa, viene siendo como la estructura. Yo vi mientras estudiaba que en el primer capítulo del libro de Josué prácticamente es como el resumen de todo el libro. Es correcto. Y quiero preguntarte, ¿por qué es tan importante conocer la estructura del libro? Porque ese libro comienza justamente con eso, dejándonos saber qué contiene todo el libro en el primer capítulo. Bueno, déjame terminar el punto que iba a hacer y luego vamos a ese, no te me adelantes. Fíjate que el versículo 1 señala que Moisés era siervo de Jehová y que Josué era siervo de Moisés. De manera que el líder es un servidor, es un sirviente de otros líderes y también del Señor. Ahora bien, vamos al tema de la estructura. Cuando usted compra o lee cualquier buen comentario de la Biblia, usted se va a dar cuenta que en la introducción, lo primero que un buen comentarista hace es presentarte la estructura del libro. ¿Por qué es importante? La estructura del libro de Lynn y amigos funciona como una especie de mapa. Cuando tú estás en medio del libro, tú dices, ok, el mapa te dice, usted está aquí. Te orienta con respecto a todo el libro. Josué puede dividirse básicamente en 2 mitades. El comentario bíblico Andrews lo divide en 2 secciones. Capítulos 1 al capítulo 12, la conquista de Canaán, y capítulos 12 al 24, la repartición de Canaán.
Es la estructura más sencilla del libro. En el folleto, me gusta más el folleto, aquí voy a ser sincero, me gustó más el folleto que el comentario de Andrews. Tiene una estructura un poquito más elaborada, que consta de 4 fases, y vamos a verla en varias de las lecciones. Pero mira cómo dice el capítulo 1 de Josué, versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este pueblo, pasa este Jordán, tú y todo el pueblo. Lo primero que Dios le dice a Josué, ya Moisés está muerto. De hecho, aquí hay una buena... ¿Vamos a hablar de liderazgo? Sí, más adelante. Ok, porque aquí hay un puntito muy bueno de liderazgo. Dios le dice a Josué, cruza el Jordán. O sea, la primera orden, y en el folleto usted lo va a ver que se menciona 4 verbos, y está ahí el verbo hebreo y todo, es el cruce del Jordán. El cruzar el Jordán, tenemos una lección entera más adelante dedicada a este tema, allí usted lo verá. Cruzar el Jordán tiene un desempeño y una función muy importante en la narrativa. Marca la transición del peregrinaje en el desierto a la entrada en la tierra prometida. Entonces, lo primero que Dios le dice, y está aquí en el capítulo 1, pero luego se va a desarrollar en los capítulos 2, 3, 4 y 5. La Pascua, la circuncisión, el maná deja de caer, la adoración, los planes para la conquista. Toda esa primera fase es el cruce del Jordán. Después, voy a avanzar un poquito. Aquí en el cruce, Dios le dice, esfuérzate, sé valiente. Versículo 10. Entonces Josué dio esta orden a los oficiales del pueblo. Id pues por el campamento y dad esta orden. Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Mira cómo se repite la palabra posesión. Entonces, primera parte del libro. Cruzar el Jordán. Primeros 5 capítulos. Capítulo 6 al capítulo 12 es tomar posesión. Conquistar la tierra. Y este es uno de los grandes temas del libro. La primera mitad del libro es todas las guerras que se libraron. Tendremos una próxima lección donde hablaremos de esas guerras y qué significan para nosotros hoy en día que no estamos librando guerras, pero el tomar posesión de la tierra. Recordando siempre, hermanos, que este es el cumplimiento de una promesa que Dios le había hecho ya a Abraham, a Moisés y a su pueblo durante muchas generaciones. Luego dice el versículo 13 al 21. 13 al 21, muchas gracias. Vamos a ver dónde estoy, se me perdió aquí. Tengo aquí, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños, dice el versículo hasta el 21. Creo que el clave es... En fin, ahí lo que está es la repartición, correcto, la distribución de la tierra. Y es lo que lo que Josué le dice aquí en este versículo 13 que leíste, a las 2 tribus y media que ya habían conquistado su territorio al este, al oriente del río Jordán. Ahora le dice, ok, crucen y ayúdenos con nuestra parte hasta que hayamos conquistado la tierra y la hayamos repartido. Los capítulos 12 hasta el 21, 22, es una lista interminable de nombres, de ciudades y de repartición. Llegaremos a una lección más adelante sobre ese tema, pero para nosotros es muy aburrido. Tantos capítulos de nombres de ciudades, pero para el judío que tenía 400 años esperando ese momentito, su heredad, es algo fenomenal, maravilloso. La repartición de la tierra da a entender que Dios es fiel, que Dios prometió y que Dios cumple. Amén. Y luego, después que Josué le dice eso, versículo los 22, 16. Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con nosotros. Hay una última parte y la vamos a repasar en la última lección, que es el servicio. De hecho, el comentario bíblico Andrews señala que uno de los puntos principales de todo el libro de Josué es el pacto. Israel cruza el Jordán y conquista la tierra porque ya Dios lo ha prometido. Reparte la tierra porque Dios lo ha prometido. Todo el tema de la conquista, la posesión, la repartición y la permanencia en la tierra están condicionados a la obediencia al pacto. En el último capítulo, Josué va a tener un discurso de despedida, lo veremos al final del trimestre, por supuesto, donde le dice al pueblo,
ustedes tienen que ser obedientes y servir al Señor. Servir al Señor. Entonces, ¿en qué consiste el libro de Josué? Cruzar el Jordán, conquistar la tierra, repartición de la tierra, pero al final termina con un llamado a la obediencia. Dios te dio la tierra, te trajo, tú no eras nadie. Sacó a los cananeos para darte a ti la tierra. Ahora obedece al Señor. Ahora humíllate delante de Dios. Vive una vida de dependencia de Dios para que te mantengas en la tierra. Esa es la estructura del libro. Y cada vez que usted está leyendo algo, perdón que esté... No, tranquilo, me encanta. Cada vez que usted está leyendo algo en el libro de Josué, ubíquese mentalmente. ¿Dónde estoy? Estoy en la sección de cruce, en la sección de guerra, de tomar la tierra, en la sección de repartir la tierra o en la sección de obediencia. Ese mapa te va a ayudar a ubicarte con respecto al libro y decir, ok, estoy en este punto. Es interesante como lo estás planteando, pastor. De hecho, me gusta, no lo había visto cuando estudiaba esta lección desde ese punto de vista. Y de una manera, esta secuencia, como nos las acabas de presentar, de conquistar, de poseer, bueno, de cruzar el Jordán primeramente, de poseer, de repartir, de servir, no son más que iniciativas divinas, son como promesas que Dios le dio a Josué, pero que también nos las da a nosotros y que dependen muchísimo de que esas promesas no se van a cumplir automáticamente, sino que requiere de una respuesta obediente de su pueblo. Porque fíjese bien, cuando Dios le dice, pasarás el Jordán, necesitaba que, Dios iba a abrir el camino, pero necesitaba que el pueblo respondiera avanzando por fe. Igualmente poseer, conquistar la tierra. Dios le prometía victoria, pero Israel tenía que salir y luchar por fe. Mira, yo no quiero meterme para que Saúl, el pastor Ortiz, Vladimir y Mónica no se molesten conmigo, pero habrá otras lecciones. Pero fíjate que el libro de Josué contiene más llamados a la consagración que a la guerra. Correcto. El santificaos, porque dentro de 3 días, cuando se va a cruzar el Jordán, hay un llamado a la santificación. Cuando Acán peca, capítulo 7, y van a descubrir el pecado, santifica al pueblo, reúne al pueblo y oración y ayuno. O sea, Josué es un libro también donde la santificación, donde la consagración precede la victoria. Si el pueblo quiere obtener la victoria, primero debe consagrarse a Dios. Correcto. Ahora, pastor, como el título de la lección es la fórmula del éxito, y yo estoy segura que muchas de las personas que nos están viendo, la pregunta inicial era, tu receta, lo que tú consideras, cuál es la fórmula. Veo que, ¿qué nos enseña esta secuencia que me acabas de decir sobre la verdadera fórmula del éxito en la vida cristiana? Mira, número 1, la fórmula del éxito desde la perspectiva bíblica sigue un plan determinado. No surge por casualidad, no surge al azar, y yo no me levanto un día y simplemente soy exitoso. Las instrucciones para Josué tenían un orden particular. Cruzar, conquistar, repartir. Entonces, usted no puede alcanzar, vamos a ver primero en términos materiales, sí. Usted no puede alcanzar el éxito material sin un plan de acción. Lo mismo, fíjate, en la toma de Jericó, la conquista de Ai, la segunda ciudad de Canaán. Todas siguieron una planificación. Y aquí le voy a referir a este libro. Usted quiere leer la importancia de la planificación, según Josué en el liderazgo, léase al pastor Herrera en Josué sobre liderazgo. Número 2. El capítulo 1 termina con un llamado a servir al Señor. El éxito consiste en servir a Dios. La fórmula del éxito siempre pasa por la obediencia al Señor. Y eso fue lo que hizo Josué. Y eso fue lo que caracterizó la vida de Josué y de Caleb. Pero llegaremos a esa lección más adelante, no me quiero adelantar. Bien, ahora, Josué 1:7, que es el versículo de memoria de esta lección, empieza así, dice así, solamente esfuérzate y sé muy valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que seas prosperado en todo lo que emprendas. ¿Qué significa para nosotros hoy día tener esa valentía espiritual y cómo definiríamos ese esfuerzo y ese ser valiente en el contexto del verdadero éxito? Mira, el éxito requiere que tú te esfuerces y requiere valentía. El éxito no es para los cobardes ni para la gente que se amedrentan. Sin embargo, ese dúo, esa dupla de verbos, esforzarse y ser valiente, pudiera darnos hoy en día la falsa idea de que el éxito depende solamente de mi esfuerzo y de mi valentía. Cuando tú lees el libro de Josué como un todo, te das cuenta que esfuérzate y sé valiente. Pero léeme de nuevo el versículo 7. Esfuérzate y sé valiente. Sigue. Esfuérzate y sé muy valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Punto. Aquí te punto. Esforzarse y ser valiente implica someterse a Dios. No es solamente que yo voy a cumplir la ley porque yo puedo y porque yo debo.
implica someterme a Dios, confiar en Él y vivir una vida de fe y de confianza en Él y en sus promesas. El éxito requiere que yo sea, esforzarme. No es solamente lo que yo hago, es también de quién yo dependo, en quién yo deposito mi confianza. Entonces, si yo estoy hablando en esta hora para alguien que está luchando y que está esforzándose y tratando de ser valiente para alcanzar el éxito, recuerda que ese es el primer esfuerzo que tú debes hacer es confiar en Dios. Sí, y confiar en Dios requiere cultivar una relación con Él, porque ¿cómo podemos confiar en algo o en alguien si Que no no lo conocemos? Por eso es que cuando leí esta parte, uno a veces malinterpreta, pastor, que esforzarse es, bueno, voy a esforzarme a estudiar la Biblia, a cumplir la ley, a sudar y yo voy a ser correcta y perfecta. No, lo que entendí de la lección es que Josué necesitaba valentía, no era para pelear la batalla, sino para obedecer a Dios aún en un mundo donde eso es impopular, aún donde te puedas sacar de la zona de confort. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, querido amigo que nos estás viendo, ¿en qué área de tu vida necesitas ser valiente? ¿En qué área de tu vida, de tu fe, necesitas confiar más en Dios? Así que, al igual que Josué, pastor, tenemos una misión que cumplir. O sea, el caminar cristiano es difícil, pastor, porque no estamos peleando con cosas físicas, sino con nuestros propios pecados y con nuestras propias debilidades. Y esforzarnos justamente en cultivar esa relación con Dios, en ser valientes, en confiar en las promesas de Dios, aun cuando el mundo se te viene encima, aun cuando tus amigos, tu familia te pueda señalar, se pueda apartar de ti. Yo creo que el libro de Josué realmente nos enfatiza a esforzarnos a que cada día yo pueda cultivar mi relación con Dios y ser valiente a defender mi fe donde quiera que esté. Ahora, ¿cómo permanecer fieles hoy día, pastor, a lo que dice la palabra de Dios cuando esto resulta impopular hoy día y cuando esto puede sacarme de la zona de confort? A esos amigos que nos están viendo ya en estos últimos minutos, ¿cómo permanecer fiel? ¿Cómo esforzarnos a confiar y ser valientes para seguir siendo pilares como hijos de Dios? Yo creo que la fórmula para la fidelidad comienza cuando yo reconozco que Dios ha sido fiel conmigo. Mi fidelidad a Dios es una respuesta de su fidelidad hacia mí. Cuando yo veo cómo Dios me ha tratado, cómo Dios ha sido conmigo, cómo Dios envió a su Hijo para morir por mí, a mí no me queda otra respuesta más que serle yo también fiel a Dios, incluso cuando sea impopular. En segundo lugar, yo creo que, al igual que pasa con el caso de Josué, la fidelidad parte no solamente de reconocer que Dios ha sido fiel, sino también de que Él tiene grandes planes para nosotros. Reconocer que tenemos una herencia por la cual estamos transitando, luchando en este mundo, y una herencia no terrenal, sino celestial. Y bueno, de eso hablaremos en otra lección más adelante sobre la herencia de los santos, en este caso, que es un poquito distinta a la herencia a la tierra que heredaron Josué y sus antepasados. Pero Dios tiene un reino especial para ti. Y cuando tú fijas tus ojos, como dice el himno, en Cristo, lo terrenal pasa a ser algo sin valor cuando lo comparas con la luz del glorioso Señor. Así que yo te invito en esta hora a que tú fijes tu mirada en Cristo, a que tú, como Dios le mandó a Josué, te esfuerces, seas valiente en depender del Señor, en alabarlo por su fidelidad y en asegurarte de que Él cumpla en ti sus promesas. Amén. Así que vamos a orar, pastor, para todas aquellas personas que en este momento toman decisiones y que de repente en el pasado no se esforzaron tanto, pero que hoy en adelante lo quieren hacer al igual que yo. Pastor, una oración de consagración, por favor. Gracias, querido Dios y Padre, por este día. Te rogamos ahora que nos acompañes, que estés con nosotros, que al iniciar este estudio del libro de Josué tú puedas dirigirnos, puedas iluminarnos cada semana al abrir tu palabra y recorrer las páginas de este libro, que podamos hallar en Josué un ejemplo de inspiración, un ejemplo de liderazgo, un ejemplo de servicio, pero sobre todo un ejemplo de fidelidad a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos.